Abrimos nuestra Biblia al libro de Mateo, en el capítulo 13. Capítulo 13 del libro de Mateo, y leeremos desde el verso 18 al verso 23. La Sagrada Escritura dice de la siguiente manera: Oíd pues vosotros la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra, al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. El que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hace infructuosa. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto, produce a 100, a 60 y al 100 por uno. Bendecido sea el nombre del Señor. A través de esta lectura preciosa, de esta parábola, encontramos una respuesta al por qué. Muchas personas, principalmente nosotros los cristianos, nos hacemos esta pregunta: ¿por qué? ¿Por qué algunos caen de la gracia? ¿Por qué otros se van de la iglesia, de su grupo o de su congregación sin algo que decir? ¿Por qué otros solo prueban un corto tiempo y desaparecen? ¿Por qué otros tienen figura de ser cristianos? Fíjese usted lo que estoy diciendo y subrayado: figura de ser cristianos, con una Biblia en la mano, pero que en realidad no lo son. Porque tener una Biblia en casa o en la mano, o estar sentado quizás en las bancas de un templo, en las sillas de un templo, no quiere decir que es un verdadero cristiano. Muchos se engañan a sí mismos pensando que son cristianos porque una vez llegaron al templo, les gustó algún corito, les gustó algún mensaje, se movieron en sus sentimientos y dijeron qué bonito está, pero en realidad no han tenido un encuentro verdaderamente personal en Cristo Jesús. Esa es una respuesta al por qué. Ahora, encontramos aquí en la Sagrada Escritura la definición de la parábola del sembrador por medio de Jesucristo. Ahora, debemos de entender qué es una parábola. Una parábola es una narración de un suceso fingido, por comparación o semejanza de una verdad importante o una enseñanza moral. Lo voy a repetir. Una parábola es una narración de un suceso fingido por comparación o semejanza de una verdad importante o una enseñanza moral. En el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo era la forma de sembrar? Cuando nosotros leemos esta parábola, podemos imaginarnos al Señor Jesús sentado en una barca, alejado un poquito de la orilla del mar,
pero viendo a un sembrador muy cerca, sembrando su terreno. La forma de sembrar era de dos formas. El sembrador tiraba la semilla, pero el aire le ayudaba a esparcirla en el terreno. Así que una buena parte de la semilla caía en una tierra buenísima, pero la otra parte de la semilla caía en diferentes partes. La segunda forma era que el sembrador ponía un costal de semilla en los lomos de un burrito y le abría un par de agujeros al costal y le pedía al burrito que este burrito caminara por todo el terreno, y así era sembrado el terreno por medio de este burrito. Entonces, esa era una de las dos formas de sembrar. En aquel tiempo, los terrenos para sembrar eran largos. Por eso se daba la ocasión que un burrito pudiera caminar lo largo del terreno con el costal a cuestas, y ahí iba sembrando el terreno. Ahora, en esta parábola que el Señor Jesús explicó, existen 4 tipos de personas. Pero al ver estos 4 tipos de personas, nosotros tenemos que considerar, en primer lugar, la acción del sembrador. Su acción y su trabajo era una acción responsable. Desde la mañana hasta la tarde, el sembrador salía a su campo para sembrar, pero era su responsabilidad, era su trabajo. En segundo lugar, podemos considerar que la semilla que él sembraba se parece, es tipo o es un simbolismo de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios no cambia, sino que permanece para siempre. Dice Primera de Pedro, capítulo 1, verso 24 al verso 25. La semilla es la palabra de Dios. En tercer lugar, el resultado de la siembra son los frutos que se esperan, de lo cual el sembrador en realidad no depende de él, sino depende del corazón que reciba la semilla. No es exactamente el sembrador el responsable del fruto que venga después, porque puede ser un fruto argeñado, un fruto bueno, un fruto pequeño, un fruto maduro, un fruto descompuesto, pero no depende exactamente del sembrador, sino depende del corazón que reciba la semilla, o sea, la simiente, o sea, la palabra de Dios. En cuarto lugar, podemos encontrar en esta parábola diferentes clases de personas, o sea, de oyentes. Diferentes tipos de personas o de oyentes. Cuando muchas personas escuchan la palabra de Dios, las pueden escuchar con atención, la pueden escuchar durmiendo, la pueden escuchar con gozo, la pueden escuchar con hambre o sin hambre, la pueden escuchar con tristeza, con duda o con alegría. Pero aquí en esta parábola encontramos 4 diferentes clases de oyentes. Ahora, vamos a ir a la parábola directamente. Dijo el Señor Jesucristo de 4 grupos. Y el primer grupo, dice la Escritura, que se asemeja a aquellos que reciben la palabra, pero no la entienden. Y es lógico. Hay muchas personas que llegan por primera, segunda o quinta vez al templo y tienen una Biblia en su mano, y en su casa o en algún lugar leen la Biblia, pero la leen en el Antiguo Testamento.
Y quizás nunca han recibido a Jesús como Señor y Salvador de su vida. O quizás no han tenido mucho tiempo en las cosas de Dios y se atreven a leer el Antiguo Testamento en vez de leer el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento es para los recién convertidos y toda la Biblia es para que la lean todos los que ya tienen tiempo de estar en las cosas del Señor. Pero muchas veces la persona recibe la palabra, pero no la entiende. La segunda cosa dentro de este primer grupo es la operación satánica, el trabajo del diablo, lo que el diablo hace para estropear, destruir o quitar la palabra del corazón de la persona. Jesús dijo, viene el diablo y arrebata la palabra. Arrebata quiere decir zarpazo. O sea que en un momento inesperado viene el enemigo y le dice al corazón y a la mente de esa persona, no leas la Biblia o no creas en la palabra de Dios. Y viene y arrebata lo poquito que fue sembrado en el corazón de esa persona, se lo lleva al diablo. En el transcurso de estos 4 grupos, nosotros vamos a entender el por qué. Vamos a entender por qué muchas personas tienen cierto comportamiento. Las personas tienen un resultado. Las personas actúan de una manera completamente diferente a la voluntad de Dios. El segundo grupo, dice la Escritura, son los que oyen la palabra, pero la oyen momentáneamente. Ciertamente hay muchas personas a quienes les gusta el mensaje de la palabra de Dios. Les agrada la disertación de la verdad de la palabra de Dios. El Espíritu Santo se encarga de llevarles la palabra. Y cuando el Espíritu Santo les da la palabra, hay un impacto precioso de la palabra, porque la palabra de Dios es divina. La palabra de Dios busca al pecador o al cristiano también. Y viene la palabra y hace impacto, pero ese impacto que hace en la vida de ellos, las personas lo reciben momentáneamente. Eso quiere decir, la reciben con alegría, la reciben con gusto, la reciben con gozo. Pero el problema está en que ese grupo de personas no tienen raíz. No tienen raíz. Eso se asemeja a la semilla que cayó junto al camino, junto a las piedras. Y lógicamente la semilla trata de buscar buena tierra para poder crecer, pero no lo halla. Y ese calor de esas piedras destruyen la semilla y no encuentra cómo moverse o cómo desarrollarse. Por eso dice la Biblia, no tiene raíz. Cuando la semilla muere en esos lugares pedregosos, ahí solamente hay el calor del sol sobre las piedras. Y no encuentra humedad, no encuentra cómo respirar mejor. Y lo que sucede es que la semilla no echa raíz. Segundo lugar, en este grupo, dice que se asemeja a aquellas personas que cuando recibe la palabra con gozo momentáneamente, viene la aflicción sobre ellos o la persecución. Cuando leemos esta escritura de esta manera, no quiere decir que los van a matar, que van a tener un accidente, que los van a asaltar por causa de las cosas de Dios. No. Sino que por causa de la palabra de Dios en sus corazones, las cuales la recibieron con alegría en un momento nada más, llegan con sus amigos, llegan afuera del templo o llegan a sus casas
y encuentran alguna aflicción por causa de la palabra del Señor. A muchos los empiezan a insultar, a otros los ponen en tela de duda y les causan una aflicción interna en su corazón, y esto se convierte como una persecución. Y ese tipo de personas dicen: mejor ya no voy, mejor ya no vuelvo, mejor ya no leo la Biblia, mejor me quedo como estaba. Por la palabra empiezan a sufrir persecución o aflicción. En el libro de Mateo capítulo 10, verso 34 al verso 37, el Señor Jesucristo dijo que los primeros que iban a encontrar como enemigos eran los de su casa. O sea, su propia familia viene contra el recién entregado, el recién convertido, el que recibió la palabra con alegría. La misma familia viene a molestarle, a estropearle, a quitarle ese empuje, esa fuerza, ese deseo de caminar con Dios. Y se arruina el poder de la palabra en su corazón, en su vida, porque no pudo soportar la persecución, no pudo soportar la aflicción por causa de la misma palabra de Dios. El tercer grupo también es un grupo bastante interesante. El tercer grupo, dice la Escritura, que son aquellas personas que oyen la palabra, pero tienen un problema. Ciertamente oyen la palabra, pero tienen un problema. Entienden la palabra, pero tienen un problema. El problema que tienen en sus vidas es que, dice la Escritura aquí, el afán de este siglo, el afán de diario, empieza a estorbarles. Oyen la palabra, la reciben, pero el afán de diario, cuando entendemos el afán de diario, quiere decir lo mucho que hacen diariamente, el tiempo que invierten diariamente en la escuela, en el trabajo, en el gimnasio, en la televisión, el tiempo que invierten en las actividades diarias, en el hogar. Y así, muchas cosas que se van amontonando. O sea, tienen una agenda, un calendario muy tupido, muy lleno diariamente. El que recibe la palabra y la oye, debe de preocuparse diariamente, por lo menos, de leer la Sagrada Escritura, de orar delante de Dios, en la mañana cuando se levanta, en la noche cuando se acuesta, cuando hay servicio de oración en el templo, aprovechar el momento para poder tener comunión con Dios. Pero el afán de diario, Jesús dijo, el afán de este siglo. Y hay tantas personas que están atrapadas en ese afán. Preocuparse por trabajar está bien. Preocuparse por llevar la comida a la casa está bien. Las preocupaciones que tenemos en la vida son correctas. Pero el Señor Jesús dijo que el afán de la vida era un peligro. Era un peligro. El peligro está en que diariamente podemos hacer una inversión egoísta solamente para nosotros. Pero no nos damos cuenta que tenemos un alma que se está muriendo, un alma que está hambrienta, un alma que está sedienta, pero no hay lugar para poder buscar el remedio o el vaso de agua o el pedazo de pan para esa alma, por causa del afán de la vida. Jesús no estuvo de acuerdo con el afán de la vida. Él dijo:
Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás vendrá por añadidura. En segundo lugar, el problema de este tercer grupo de gente es el engaño de las riquezas. Ciertamente las cosas materiales son necesarias, son buenas y las necesitamos en nuestra vida. En la Biblia no está escrito que el dinero es totalmente malo, no. En la Biblia está escrito que el amor hacia el dinero o hacia las riquezas es la que trae la raíz de todos los males a la vida de las personas. El rico no tiene tiempo para buscar a Dios, solamente piensa en números. El que tiene avaricia no tiene tiempo para buscar a Dios, solamente piensa en ganancias, en traficar, en hacer algo, en aumentar las haciendas, en aumentar las bodegas, en aumentar la cuenta bancaria. Eso es lo único que piensa. El que tiene avaricia en su corazón solo habla de comercio, de vender, de comprar, de rehacer, de multiplicar, de hacer mucho en esta vida. Jesús dijo en cierta oportunidad: y lo que has procurado en toda tu vida después de morir, ¿de quién será? Así es todo aquel que se hace rico para el mundo, pero pobre para con Dios. Pero cuando invertimos ese asunto, cuando alguien es rico para con Dios, y aunque tenga cosas buenas y cómodas en la vida, no le da importancia y no le pone su corazón. Antes bien le da su corazón y la importancia a las riquezas de Dios. Y siempre disfruta de la presencia de Dios y de la gracia de Dios. Y aunque siempre disfruta de sus bienes materiales, pero no tiene su corazón en ellos. El afán de este siglo y el engaño de las riquezas. Fíjese bien lo que Jesús dijo, que las riquezas eran un engaño. Eran nada más un punto de vanidad en la mente y en el corazón de toda persona. Ahora, ¿qué es lo que sucede con eso? Dice que esas dos cosas negativas lo que hacen es ahogar la palabra de Dios. Ahogar la palabra de Dios. Mucha gente con el afán de este siglo y el engaño de las riquezas no se da cuenta que poco a poco se está hundiendo en un mar engañoso. Y aunque ciertamente lleva un poquito de la palabra de Dios adentro, pero se está hundiendo en el mar engañoso de las riquezas y del afán de este siglo. Y paulatinamente va hundiéndose y no tiene el poder, no tiene la posibilidad de clamar a Dios y decir: sácame de este hoyo de miseria. No lo hace porque no sabe orar. No tiene su esperanza en el mensaje de la Biblia. No tiene su fe puesta en Jesucristo, sino tiene todo su ser puesto en los afanes de esta vida y en las riquezas engañosas. Entonces poco a poco se va hundiendo, y cuando ya llega su agua al cuello, se da cuenta que se está ahogando. Esas dos cosas, dice, ahogan la palabra. Ahogan la palabra. Y este tipo de personas, cuando se da cuenta, ya no tienen nada de la palabra en su mente y en su corazón. Son personas que viven de emociones pasajeras. Por eso Jesús dijo: haced vuestro tesoro en los cielos, donde no corrompe el orín, donde no roba el ladrón, y donde las cosas no se acaban,
y no se destruyen. Pongamos nuestra mirada en Dios. Pongamos nuestra mirada en los cielos. Pongamos nuestra confianza en el Señor, para que no se ahogue en nosotros la palabra. El grupo número 4, por así decirlo, es el grupo excelente. Dice que este grupo número 4 también oye la palabra. Pero hay una diferencia. Al oír la palabra, la entiende. En el libro de Daniel dice la Escritura que los entendidos heredarán el cielo. Los entendidos en Dios heredarán el cielo. Este cuarto grupo tiene algo positivo. Oye la palabra, pone atención a la palabra, pero no es oidor olvidadizo. No es oidor que se le escape la palabra, sino que es un oidor que agarra la palabra, que acapara la palabra, que recicla el mensaje de la palabra de Dios, que le gusta escuchar el mensaje de la palabra de Dios, que la palabra de Dios edifica su vida. Oye la palabra. Dios quiere que seamos buenos oidores de la palabra. En el Sermón del Monte, el Señor Jesús puso el ejemplo de la casa que fue edificada sobre una roca. Pero Él dijo: yo compararé a esta persona que edificó su casa sobre una roca, aquel que oye mi palabra y la hace. No solamente que la oiga, sino que la pone en práctica. Y dice, cuando edificó su casa, o sea, edificó su vida en Cristo Jesús, que es la roca permanente, dice que van a venir lluvias, van a venir vientos fuertes, van a venir tempestades y corrientes de aguas sobre aquella casa. Pero aquella casa no cae porque está edificada en la roca. Y esta es la ventaja de aquel que oye la palabra y edifica su vida en Cristo Jesús. Pero dice la Escritura también que no solamente oyó, sino que entendió la palabra. No le da lugar al diablo para que le ponga duda. No le da lugar al diablo para que robe la palabra de su corazón, sino que antes en su corazón el Espíritu Santo sella la palabra con poder. Y la palabra, en lugar de desperdiciarse, se hace real en la vida de la persona que oye con atención la palabra y la llega a entender. Dios no quiere que leamos la Biblia como leer un libro cualquiera. Dios no quiere que leamos la Biblia como una novela. Dios no quiere que leamos la Biblia como un periódico, así nada más, y luego lo tiramos por un lado. No. Dios quiere que leamos la Biblia, que oremos al Señor y al Espíritu Santo y le digamos: ayúdame a entender la palabra. Si alguna vez usted tiene una visión y el Señor le habla, el Señor le da un sueño a usted, es un sueño especial, no un sueño cualquiera, sino un sueño especial en el cual el Señor le da un mensaje. Si alguna vez el Señor, a través de un ángel personificado, le trae un mensaje para su vida, oiga y entienda, y pídale al Señor y dígale: Señor, ¿qué es lo que tú me estás revelando a través de un sueño, visión o a través de un mensaje? O cuando usted vaya al templo y escuche el mensaje del predicador, ponga mucha atención y entienda el mensaje que el predicador le da, porque el predicador no está hablando por sí mismo, sino el predicador ha buscado a Dios, ha buscado la Biblia, ha buscado el mensaje que Dios quiere que usted oiga. Y el Señor le está hablando a través del predicador. Entienda
el mensaje que Dios le está dando. Dice la palabra, entiende la palabra, pero ¿cuál es el resultado? Es un resultado magnífico para una mente abierta. Número 3 dice que da fruto. Da fruto. O sea, la semilla no se perdió. La semilla cayó en buen corazón, en buena tierra, en una persona honesta y dispuesta a amar y seguir al Señor Jesucristo. Es una buena tierra. Y dice que da fruto. Yo no creo en cristianos que no den fruto. Yo creo en cristianos que se le miran su fruto, que son como árboles plantados junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, que su hoja no cae y que todo lo que hacen prospera. Así es la vida del cristiano. Da fruto. El que dice que es cristiano pero no da fruto, no es cristiano. Porque el verdadero cristiano siempre da fruto para Dios. No da fruto solo para sí mismo, sino da fruto para Dios. Ahora, este fruto comienza según la capacidad de cada uno. Comienza desde 30 y termina hasta 100%. Pero ahí no hay un punto negativo. Ahí hay un punto de esperanza. La esperanza está en que el recién convertido, en que el cristiano que está caminando, en que el cristiano que ya es maduro, siempre dé fruto que comienza al 30%. ¿Por qué sucede esto en la vida de muchos que sí dan fruto? Porque ellos han traducido lo que oyen y lo ponen en acción. Ese es el secreto. Traducen dentro de ellos mismos la palabra, pero la ponen en acción. No son nada más aquellos que comen la palabra y engordan y comen la palabra y engordan, pero no hacen nada. No. El verdadero cristiano traduce la palabra en su vida y dice: Dios me está llamando para que dé fruto. Y da fruto al 30. Luego sigue al 60. Y luego sigue al 100. Eso quiere decir un fruto perfecto. Y eso es lo que quiere Dios de cada cristiano. Un fruto bueno. Un fruto que llene el corazón de Dios y que Dios esté satisfecho y que diga: no se ha perdido la palabra. La palabra ha sido buena y la palabra germina y la palabra crece en el corazón de muchas personas que la reciben pero que la ponen en práctica. Quiera Dios que usted, amigo, amiga, hermano o hermana que está escuchando este mensaje, usted sea buena tierra. No sea un creyente común y cualquiera, no. Que usted no pertenezca a los 3 grupos anteriores, sino que usted permanezca en el Señor y sea usted parte del grupo número 4, que se llama el grupo de la buena tierra, que tiene bastante tierra morena en la cual se puede sembrar la palabra con la esperanza de que va a haber un fruto precioso para la gloria de Dios y para el gozo de su alma. Gracias a Dios por las parábolas que el Señor Jesús enseñó. El Señor Jesús enseñó muchas parábolas. Y hablaba en muchas parábolas. Y muchas de sus parábolas las tenemos ahora en la Santa Biblia. Y cada una de esas parábolas tiene una lección importante y práctica. Quiera Dios que en este día, en esta hora, usted reciba la palabra de esta parábola del Señor Jesús.
y que sea para usted edificante y que usted pueda ser una preciosa tierra para la gloria de Dios. Que el Señor vea que cuando se siembra la palabra en su corazón, su palabra preciosa no regresa vacía, sino que antes haga lo que Dios quiere en usted. Aleluya, que Dios les bendiga.